Hola, hola a todos mis increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ya han visto el título y sí, vamos a sumergirnos en ese torbellino de emociones y reacciones que ha desatado Hande Erçel, y como esto ha provocado, supuestamente, la furia de Kerem Bürsin y por supuesto, una avalancha de reacciones de sus fans. Así que si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta el drama del mundo del entretenimiento, quédate conmigo hasta el final porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos lancemos de cabeza en todo este embrollo, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada suscripción y cada campana activada nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, ¿de qué va todo este revuelo? La chispa parece haberse encendido con una serie de publicaciones, gestos o quizás unas declaraciones de Hande Erçel que de alguna manera habrían incomodado o enfadado a Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales y la pasión de los fans, cuando dos celebridades de este calibre, que además tuvieron una relación que cautivó a millones, se ven envueltas en algo así, la reacción es inmediata y explosiva. Los fans se dividen, analizan cada detalle, buscan pistas en cada foto, en cada comentario, y lo que para nosotros puede ser un simple gesto, para ellos puede ser una declaración de guerra o un mensaje cifrado. Así que nuestro objetivo hoy es intentar desentrañar qué ha podido pasar, analizar las diferentes versiones que circulan, y, lo más importante, ver cómo reaccionan los fans ante todo esto. ¿Es un malentendido? ¿Hay realmente una fricción entre ellos? ¿O es simplemente la maquinaria de los medios y los seguidores creando una historia donde no la hay? Vamos a verlo todo. Para entender el contexto, debemos recordar la historia de amor que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos fue tan palpable que trascendió la pantalla. Lo que empezó como una amistad, se convirtió rápidamente en una relación que acaparó portadas y conquistó los corazones de miles, o mejor dicho, millones de seguidores en todo el mundo. Eran la pareja del momento, una especie de cuento de hadas moderno que muchos esperaban que durara para siempre. Compartían momentos, viajes, y sus seguidores disfrutaban de cada pequeña muestra de afecto en redes sociales. Verlos juntos era sinónimo de felicidad y optimismo para muchos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones tienen sus altibajos, y la suya llegó a su fin. A pesar de la ruptura, muchos fans seguían anhelando una reconciliación o, al menos, mantenían la esperanza de que pudieran mantener una buena relación amistosa. Y es precisamente en este escenario post-ruptura donde cualquier movimiento de uno u otro, que parezca afectar al otro, se magnifica. Ahora, ha sido exactamente lo que desató esta supuesta furia de Kerem Bürsin y la consiguiente reacción de los fans. Las versiones son variadas y, como suele suceder en estos casos, a menudo contradictorias. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es que Hande Erçel habría hecho unas declaraciones o compartido unas fotos que, de alguna manera, habrían sido interpretadas como una falta de respeto o un olvido hacia Kerem Bürsin. Por ejemplo, se ha rumoreado sobre comentarios suyos en entrevistas donde habría minimizado su relación pasada, o incluso, sobre publicaciones en redes sociales donde aparece con otras personas de una manera que algunos fans, los más leales a la pareja que formaban, habrían considerado inapropiada o hiriente para Kerem. No olvidemos que los fans, especialmente los de estas dos estrellas, suelen ser muy protectores y tienen una memoria de elefante. Cualquier mención, por pequeña que sea, sobre su relación anterior es escrutada al milímetro. Otra vertiente de la historia apunta a que Hande podría haber hecho algo en relación a un proyecto o una oportunidad profesional que, de alguna manera, habría afectado negativamente a Kerem. Quizás una colaboración que ambos deseaban, o una serie para la que ambos audicionaron. En el mundo competitivo del entretenimiento, estas cosas pueden generar tensiones, y si además hay un historial sentimental de por medio, la interpretación se carga de dramatismo. La especulación se dispara: ¿está Hande intentando sabotear a Kerem? ¿O es Kerem quien está reaccionando de forma exagerada ante algo que no tiene tanta importancia? Y aquí es donde entran en juego los fans. Sus reacciones son tan diversas como apasionadas.
Por un lado están los fans incondicionales de Ande que salen a defenderla a capa y espada, argumentando que ella tiene derecho a rehacer su vida, a seguir adelante profesional y personalmente, y que las interpretaciones son malintencionadas. Argumentan que Kerem también ha seguido con su vida y que no debería haber ningún problema en que Ande haga lo mismo. Defienden su derecho a ser feliz y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Para ellos cualquier comentario o acción de Ande es completamente normal y justificada. Por otro lado, tenemos a los fans devotos de Kerem Bürsin, quienes, al enterarse de la supuesta furia de su ídolo, se ponen de su lado. Sienten que Ande ha faltado al respeto a la relación que tuvieron, o que está actuando de forma poco considerada. Buscan pruebas, comparan fechas, analizan los comentarios de otros usuarios, y a menudo, se convierten en un frente unido para criticar a Ande y defender a Kerem. Para este grupo Kerem es el que está siendo agraviado y Ande es la causante de su malestar. Y luego están los fans de la pareja que formaban, los que se aferran a la esperanza de una reconciliación. Estos a menudo se ven divididos. Algunos, decepcionados por la situación, pueden volverse críticos con ambos o con uno de ellos, sintiendo que han traicionado la imagen idealizada que tenían de ellos como pareja. Otros, más optimistas, intentan encontrar una forma de reconciliación, analizando si la furia de Kerem podría ser una señal de que aún siente algo por Ande, o si la acción de Ande podría ser una forma de llamar su atención. Es un universo complejo de emociones y esperanzas. El poder de las redes sociales en todo esto es innegable. Un simple tuit, una foto con una leyenda ambigua, un comentario aparentemente inocuo puede ser el detonante de miles de discusiones, de miles de teorías conspirativas y de una movilización masiva de fans. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem, Senkalkapm, e incluso la supuesta furia, se vuelven tendencia en cuestión de horas. Los medios de comunicación, tanto los especializados en entretenimiento como los generalistas, se hacen eco de estas reacciones, alimentando aún más el fuego. Los portales de noticias, los blogs, los canales de YouTube como el nuestro, se ven obligados a cubrir la noticia, a analizar los hechos y a intentar dar una explicación a sus audiencias. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Es importante también mencionar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, el misterio y el drama venden. A veces las celebridades o sus equipos pueden utilizar estas tensiones o falsos conflictos para mantener el interés del público, generar conversación y, en última instancia, impulsar la popularidad de sus proyectos. No sería la primera vez que vemos algo así. ¿Será que esta furia de Kerem y la reacción de los fans son simplemente una cortina de humo para promocionar algo nuevo en la carrera de Ande o de Kerem? Es una pregunta que queda en el aire. Analicemos las reacciones de los fans más de cerca. En plataformas como Twitter, Instagram y YouTube, las secciones de comentarios se llenan de mensajes. Encontramos frases como, Ande siempre ha sido así, no me sorprende, Kerem se merece algo mejor, los fans de Ande están ciegos, no ven lo que está haciendo, déjenlos en paz, son personas adultas, la pareja que hacían era mágica, esto es muy triste. Vemos el uso de emojis que expresan enfado, tristeza, decepción e incluso esperanza. Los fans se citan unos a otros, debaten, se acusan mutuamente de ser haters o fanboys/fangirls ciegos. Es un microcosmos de la sociedad, con sus propias reglas, sus propias batallas y sus propios héroes y villanos. Una de las cosas más fascinantes de este fenómeno es cómo la percepción pública puede ser moldeada. Si suficientes personas creen que Kerem está furioso y que Ande es la causante, esa se convierte en la narrativa dominante, independientemente de la verdad objetiva. Y esta narrativa puede tener consecuencias reales en la carrera y la reputación de las celebridades involucradas. Ahora, siendo objetivos, ¿tenemos pruebas contundentes de que Kerem Bürsin esté realmente furioso? En la mayoría de los casos, las noticias sobre la furia de una celebridad se basan en rumores, interpretaciones de sus expresiones faciales en fotografías, o en mensajes crípticos de fuentes anónimas. A menos que haya una declaración directa y clara por parte de Kerem o de alguien muy cercano a él, todo lo demás es especulación. Lo mismo ocurre con las acciones de Ande. Lo que para algunos es una provocación, para otros puede ser simplemente un acto normal. Sin embargo, la fuerza de la reacción de los fans es, en sí misma, un hecho noticioso. Y es precisamente esa fuerza lo que hace que estas historias sean tan atractivas para nosotros.
Ross, los creadores de contenido, y para ustedes, los espectadores. Nos permite explorar la psicología del fanatismo, el poder de las redes sociales, y la forma en que el mundo del entretenimiento influye en nuestras vidas y en nuestras conversaciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que la supuesta furia de Kerem Bürsin y las reacciones de los fans ante las acciones de Hande Erçel son un claro ejemplo de cómo la línea entre la vida privada de las celebridades y el escrutinio público se difumina cada vez más. Es un recordatorio de que en la era de las redes sociales, cada gesto, cada palabra, cada publicación, puede ser interpretado, analizado y amplificado hasta el infinito. La verdad objetiva puede ser difícil de encontrar, pero la narrativa creada por los fans y los medios de comunicación tiene un poder inmenso. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, seguiremos fascinados, discutiendo y esperando el próximo capítulo de esta historia. Para resumir brevemente, hemos desgranado los rumores sobre la supuesta furia de Kerem Bürsin provocada por acciones de Hande Erçel, analizando el contexto de su relación pasada, las diversas teorías que circulan, y, lo más importante, las apasionadas y a menudo divididas reacciones de sus fans. Hemos visto cómo las redes sociales juegan un papel crucial en la amplificación de estas historias y cómo la especulación puede convertirse en la narrativa dominante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay realmente una tensión entre Hande y Kerem? ¿O creen que es todo una invención de los medios y los fans? ¿De qué lado están ustedes? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que también puedan enterarse de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados. Adiós.